Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí para presentarles a ustedes a un poeta español contemporáneo que además es profesor universitario, muy conocedor de la poesía española, de todos los tiempos, pero en especial de la española contemporánea. Ponemos ahí. Y bueno, viene a presentar estos dos libros, pero aparte yo le voy a pedir que nos platique, porque tiene otro que acaba de presentar ayer o antier, porque estos son editados en España, pero tiene uno que es una antología de su obra, publicada aquí en México, y eso pues es muy bueno porque se puede acceder a su poesía. Estos libros, no sé, Juan Carlos, si van a estar aquí en el pabellón de España, hay que buscarlos probablemente, porque bueno, es una editorial muy conocida española que se llama Pretextos y que tiene mucha obra poética. Bueno, les voy a decir quién es Juan Carlos Abril para quien no lo conoce. Él nació en Jaén, en España, en el 74. Es doctor en literatura española por la Universidad de Granada, donde trabaja como profesor titular. Ha publicado los poemarios Un intruso nos somete, El laberinto azul, Crisis, En busca de una pausa, y que se llama Poesía Reunida, que comprende su poesía de 1997 al 2023. Y bueno, acá no viene este otro, que tú ya les platicarás, para que vayan y lo busquen en el stand donde está a la venta. Su poesía se ha publicado en muchos países, en México, en Costa Rica, en Buenos Aires, Argentina, en Honduras, en Ecuador, y bueno, ha estado antologado en diferentes antologías, como aquella que se llamó Deshabitados, Gramáticas del Fragmento, Estudios sobre Poesía Española para el siglo XXI. Él es un traductor también. Él ha traducido a Pasolini, a Marinetti, a Salgari, a Michaud, o sea, del italiano, del francés. Y bueno, en México, entre otras publicaciones, tradujo para la colección El oro de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, El instante después, de Máximo Jessi. Para la editorial La Otra, que es una editorial mexicana, preparó la antología Jardín en la niebla, de Francisco Brines, y en coedición con la Autónoma de Nuevo León, las antologías Campos magnéticos, 20 poetas españoles para el siglo XXI, Material del deseo, de José Manuel Caballero Bonal, y Lágrima extraña, de Luis García Montero, porque él es un estudioso de los poetas actuales, entre ellos de José Manuel Caballero Bonal, de Luis García Montero, que anda por aquí, que es una de las figuras de esta feria del libro dedicada a España. Luis García Montero pues es un exponente de la poesía española actual. En fin, bueno, además es crítico literario, ¿no? Y destacan los ensayos Lecturas de Oro, un panorama de la poesía española. Como ven, pues él es un reincidente escritor sobre la poesía española, El habitante de su palabra, la poesía de José Manuel Caballero Bonal, Panorama para leer, un diagnóstico de la poesía española. Y que tenemos aquí, que se llama La tercera vía, la poesía española entre la tradición y la vanguardia. Bueno, Juan Carlos dirige una revista, además, que se llama Paraíso. Pero hoy vamos a presentar estos dos libros, pero la manera de presentarlos va a ser Carmen, conversar. Si alguien quiere acceder a la revista que yo coordino,
simplemente tiene que poner en Google Paraíso, revista de poesía, y aparecen todos los números descargables, los 23 números que llevamos hasta ahora, se pueden descargar los PDF, que no es una revista electrónica, es una revista en papel, pero están subidos los PDF y se pueden descargar y podéis así disfrutar de la revista totalmente gratis. Perdón, Carmen. No, qué bueno que les das esta información. Muchos de los aquí presentes son estudiantes, son jóvenes que querrán enterarse de cómo está la cosa, ¿no? Ahorita con la poesía española, ¿qué buscan por ahí? Ahora que está aquí el pabellón, ¿qué les puedes tú recomendar? En fin, vamos a hablar de tus libros, pero de tu poesía también, y integrarla, digamos, entenderla en el amplio panorama de las corrientes poéticas de la poesía española actual. Tú hablas de que hay diferentes corrientes, sobre todo dos principales, y luego dentro de esas pues hay sus matices. Y la tuya, ¿dónde está? Me gustaría que hicieras como una contextualización general para decir, ¿y tu poesía dónde está? ¿Dónde se localiza? ¿Qué es lo que tú buscas con el tipo de poesía, con las características de la poesía que tú escribes? Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todas, a todos, y muchas gracias a Carmen Villoro por acompañarme en la presentación de estos dos libros. Estoy muy contento de estar en Guadalajara, muy contento de estar en esta feria que es realmente asombrosa, un evento maravilloso. Es la primera vez que estoy aquí y espero que no sea la última, porque realmente me ha impresionado muchísimo este gran evento, esta gran fiesta de las letras, de la literatura en general, ¿no? De los libros en general. Y bueno, como amante de los libros, pues la verdad que uno se vuelve loco aquí, ¿verdad? Y lo malo no es que no pueda comprarlos. Cuando yo era más joven, mi problema era que no podía comprar libros. Ahora el problema es que no me los puedo llevar, ¿no? Ahora el problema es que no me los puedo llevar para España, pero realmente es espectacular esta feria. Bueno, respecto y le agradezco mucho a ustedes su presencia, y bueno, vamos a dialogar aquí un poquito acerca de poesía española y algo de lo que yo hago también. Les leeré algo también al hilo de las preguntas que Carmen ha traído y que ha preparado. Pero por su introducción, es cierto, estos dos libros que presentamos aquí son libros de una editorial española que tiene presencia en México, pero bueno, no quizás tanta como debería. Es una editorial muy prestigiosa en las letras hispanas, ¿verdad? Y Carmen vio oportuno que presentáramos aquí estos dos volúmenes. Una que es mi poesía reunida, que reúne mis 4 libros de poesía, y otra un ensayo también de mis últimos años, mis reflexiones, mis meditaciones en torno a cómo va o por dónde va, cómo late la poesía española en las últimas décadas. Y también que, como ella ha dicho, como Carmen Villoro ha dicho, acabo de publicar, ayer se presentó aquí en la Feria del Libro y hace una semana se presentó en México, la Ciudad de México, una antología de mi obra, un librito más pequeñito que este, en la editorial del Círculo de Poesía. No sé si conocen ustedes el Círculo de Poesía. Bueno, pues está en el pasillo donde están las editoriales independientes de poesía. Pone Círculo de Poesía y ahí pueden adquirir mi libro, mi antología, si están ustedes interesados, ¿no? Y les invito además a que pasen por el pasillo de poesía
porque entre otras no solo está el Círculo de Poesía, sino que hay otras editoriales estupendas, independientes, en ese pasillo, y en especial el Círculo de Poesía pues cuida mucho las ediciones, no solo en mi caso de mi libro, sino en general tienen un catálogo exclusivamente dedicado a poesía. Bueno, la pregunta que me ha hecho Carmen es muy amplia. ¿Por dónde vas? Y habría que hacer un contexto, ¿verdad? La poesía española siempre históricamente ha sido muy tradicional y muy conservadora. En general, ¿no? Muy conservadora, estéticamente me refiero, ¿no? Y los intentos formales de renovación siempre han estado muy criticados y han sido unos intentos como con poco éxito. Las corrientes vanguardistas de renovación de la poesía española han tenido muy poco éxito. Yo siempre recuerdo un hecho fundamental para la poesía escrita en España, en español. Como ustedes saben, hay otras lenguas también en España. Pero para la poesía escrita en español en España, que a finales del siglo XIX estaba totalmente estancada, estaba totalmente... estaba como las habitaciones cerradas, ¿no? Olía a cerrado, estaba el ambiente muy cargado, y tuvo que llegar un jovencito nicaragüense, ¿no? Con un libro debajo del brazo, como fue Azul, ¿verdad?, para renovar, me refiero obviamente a Rubén Darío, ¿verdad?, para renovar la poesía, no solo ya española, sino en lengua española, ¿no? Y renovó esa poesía realista, decimonónica, nunca mejor dicho, era del siglo, ¿no?, pues de los Campoamor, de los Núñez de Arce, ¿no?, o de los últimos suspiros románticos de Bécquer, que, como ustedes saben, ya era un tardo romántico, y que pues siguió siendo muy tardío el romanticismo en España, ¿no?, y también en América, ¿no? Entonces ya vino la renovación en lengua española de América y en España en concreto, y siempre en América, ya en el siglo XX, las corrientes vanguardistas siempre han sido mucho más bienvenidas. Los poetas, tanto mexicanos como argentinos, como colombianos, como de cualquier otra nacionalidad, siempre han estado más abiertos a la vanguardia. Aquí en América, afortunadamente. Y hoy en día, ¿qué sería de un lector de poesía en España si no hubiéramos leído a la Residencia en Tierra de Pablo Neruda, por ejemplo? O si no hubiéramos leído a Trilce, ¿no?, de Vallejo. No seríamos lo que somos, ¿no? Entonces, afortunadamente, ese camino de ida y vuelta, ¿verdad?, que dice el lema de la FIL, ¿verdad?, está ahí también en las letras en España. Y yo creo que hoy en día se dialoga más que nunca con la poesía hispanoamericana en España. Como tú bien sabes, como saben ustedes, se editan más libros de poesía hispanoamericana que nunca en España. Sigue teniendo un prestigio importante publicar en España. Los autores hispanoamericanos les encanta publicar en España, y creo que hoy en día hay un diálogo como nunca ha habido con las letras hispanoamericanas. En ese sentido, mi poesía, y creo que la poesía actual española, está muy abierta a esa renovación que significa la poesía hispanoamericana, que siempre es como más permeable a las vanguardias, ¿no? Aquí no sorprende un poema surrealista, un poema cubista, un poema que utiliza métodos o recursos vanguardistas, ¿no? No sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí, por supuesto, y se relaciona con alguna otra pregunta que te voy a hacer un poquito más adelante, pero
ya que estamos hablando, pues eso, de tu poesía y de cómo la poesía española es conservadora, ¿no? Pero, ¿cómo es la tuya, no? Porque la tuya, me parece a mí que si bien guarda algún respeto por la tradición, ¿verdad? Pero se atreve a otras cosas, ¿no? Es una poesía que busca también cuestionar la tradición. Entonces, ¿cómo la localizas tú? Y si nos puedes leer algunos ejemplos de ello. Bueno, yo puedo leer algún poema, por supuesto, con mucho gusto. Yo, por supuesto, me he criado en la tradición, pero como decía antes, la tradición en lengua española, ya no solo española, es también lo que decía Octavio Paz en un libro muy famoso que ustedes conocerán, que es Los hijos del limo, ¿verdad? Un ensayo de Octavio Paz, que en Octavio Paz en España pues se le lee como decía antes, ¿qué seríamos en España sin Octavio Paz, verdad? ¿O qué seríamos en España sin Pablo Neruda o sin César Vallejo? Pues bueno, Los hijos del limo, El arco y la lira o sus grandes libros de poesía forman parte de la tradición hispana en la que cualquier lector de lengua española pues tiene que beber, ¿no? Tiene que beber y es fundamental. Decía Octavio Paz en Los hijos del limo que el siglo XX se caracterizaba por un sintagma que él decía que era la tradición de la ruptura, ¿verdad? Fijaros qué contradicción en los términos, ¿verdad? Tradición y ruptura, tradición y vanguardia. Bueno, pues eso era el siglo XX, eso decía Octavio Paz respecto a la poesía en general occidental, ¿no? Del siglo XX. Y yo creo que ese es un poco el lema que yo abrazo también. A mí me interesa la tradición, me interesa la ruptura, porque como digo, hoy en día, y eso era lo que decía Octavio Paz, Neruda, el Neruda de Residencia en la Tierra me refiero, no el Neruda de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es magnífico también, pero bueno, a mí me parece que el gran Neruda es el de Residencia en la Tierra, ¿no? Pues el Neruda de Residencia en la Tierra forma parte de la tradición. Y es una tradición de la ruptura. Como ustedes saben, es un libro pues de herencia vanguardista, surrealista, ¿no? Existencialista, ¿no? Y entonces, pues eso ya forma parte de la tradición. Lo que Octavio Paz decía que era la tradición de la ruptura, ¿no? Entonces, en esa línea en la que yo me inserto un poco. Me interesa la vanguardia, me interesa la tradición y trato de combinar ambos, digamos, modelos, ¿no? Estéticos. Si queréis puedo leer algún poema. Por supuesto, por favor. Bueno, voy a leer un poema que se titula Vivir aquí. Es un poema que habla de mi época en la que yo empezaba a leer como lector, que para mí es algo fundamental. Yo sin la lectura no sería escritor, evidentemente, y aún así, cuando hay etapas de mi vida en las que yo no escribo, que son bastantes, sin embargo sí leo. La lectura sí es algo constante en mi vida y creo que eso es algo muy importante. Puedes dejar de ser escritor, pero de ser lector, ¿verdad? Y mientras que la lectura te siga deslumbrando, te siga impresionando, creo que todavía nos sentimos vivos. Este poema cuenta esa historia de cuando yo era un adolescente y me quedaba por las noches leyendo, no me dormía, mi madre me regañaba porque leía por las noches, luego no me levantaba para ir a la escuela, me quedaba dormido en la escuela, en la banca, ¿no? En fin, un desastre, ¿no? Pero era muy buen lector, ¿no? Yo era muy mal alumno, pero muy buen lector. Y cuenta esa historia de aquella época. Y para ilustrar un poco el discurso teórico del que estábamos hablando, yo aquí combino un poco la descripción de mi historia personal, de los recuerdos, de los libros y al mismo tiempo mis imaginaciones en torno a la vida, a un recuento, un ajuste con la vida, un ajuste con la realidad, ¿verdad?
Porque en el fondo también la poesía siempre es un ajuste de cuentas con la realidad, ¿eh? La poesía siempre viene a hacer una especie de balance de la vida, ¿eh? Vivir aquí. No podía dormirme. Oía como asuntos pendientes, diálogos entre sonidos y colores, asociaciones de palabras acercándose, avanzando hacia mí. La secuencia ya había comenzado y les guiaba un extraño deseo realizador en los orígenes de las mitologías en legítima defensa, desmintiéndose cuando lo imaginario y lo simbólico no se comprenden, no coinciden, no se corresponden entre sí. Me gustaba perderme y encontrarme con un libro en las manos. No había tiempo para el tiempo, desencadenado apenas en el riesgo de descubrir la realidad, la verdadera, mostrando sus encías de recuerdos encubridores, la argolla de esa única oportunidad que es la esperanza. Donde habita la voluntad hay un camino, afecta a la mirada a otra escala, se superponen las imágenes y me olvidaba de dormir. Entonces, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Me veía a mí mismo por el ojo de la cerradura, testigo de esa larga cadena de los inconformistas sabios, de unos itinerantes labios camuflados en el arrabal, y poseía la poesía. Nada es lo que parece, y allí se alojan las sospechas del entusiasmo con sus recodos expresivos, la lentitud en estilo indirecto libre, la claridad de los pasos que has dado. Sí, mis pasos sembrad, id lejos. Recuerdo las severas horas de la autocrítica y las perforaciones de una conciencia que repite ese estribillo que piensa en alguien que en ti piensa. Ya no tienen semblante los significados, pero no llegarán a tu futuro sin descomposiciones, en ruta y en un exceso de confianza, porque la perfección exige más que voluntad, memoria. Hoy debe ser el día de los rodeos. Por eso, ahí va mi insomnio, cargado de anticipaciones, su representación y su lectura desde el nudo mismo, para vivir aquí. Ese es el poema. Bravo. Que relata. Bueno, es una muestra muy clara de lo que es tu poesía, por lo menos de cierta época de madurez, ¿no? Porque es una poesía que tiene mucha emoción, ¿no? Porque está hablada desde la primera persona, desde el yo, y nos mete, ¿no? Nos mete en ese momento en que estás con aquel insomnio en tu cuarto, pensando, leyendo, solo contigo mismo, y todo eso se siente a través de las imágenes que nos compartes, pero al mismo tiempo, dentro de esta atmósfera emotiva y sensible, vienen ideas, ¿no? O sea, eres como un filósofo, ¿no? Como un filósofo que mientras siente, piensa, ¿no? Y entonces, porque en tu poesía hay palabras que son de ensayo, ¿no? Que son autocrítica, ¿no? Por ejemplo, la palabra autocrítica adentro de un poema no es común, ¿no? Y tú la usas, ¿no? O usas conciencia, ¿no? O usas perfección o voluntad, que son conceptos morales, filosóficos, ¿no? Entonces, esa es tu poesía, ¿no? O sea, no sé si tú la integrarías dentro de lo que tú has nombrado y nombras aquí en este libro, la poesía de la experiencia, cuyo principal exponente, nos dices tú, es García Montero, pero es una poesía, tú has dicho, la poesía de la experiencia, ¿no? Es una poesía comprensible, ¿no? Que atiende esto que dices a una tradición, ¿verdad? Es una poesía bastante legible, no es como esas poesías crípticas, ¿no? Muy difíciles a veces de comprender, o que están más centradas en las figuras retóricas o qué sé yo. Esta es una poesía vivencial, ¿no? Sin embargo, pues tiene estos caminos hacia el pensamiento, ¿no? Bueno, yo creo que
La poesía de la experiencia fue una gran aportación al discurso poético no solo en España, sino en lengua española. Creo que tiene grandes logros, tiene grandes hallazgos. Uno de esos, lo digo en mi ensayo, es el acercamiento hacia el lector, ¿no? Que la poesía no sea un jeroglífico, que la poesía no sea un acertijo, que la poesía no sea algo absolutamente ilegible, incluso a veces ni para los propios poetas. Creo que eso es un logro de esta poesía más cercana. ¿Cuáles son los riesgos de esa legibilidad, de esa sencillez? Bueno, pues se puede convertir tan sencilla, que deje de ser poesía, ¿no? Porque claro, la poesía también, hay que recordar, pues la poesía recoge en palabras el misterio de la vida. Y si tú quieres hacer una especie de poesía muy sencilla, pues estás haciendo un documental o estás haciendo un guión o un diálogo, pero no estás haciendo poesía. La poesía juega con el misterio, no, eso no lo podemos olvidar. Y la poesía, como recogedora o recipiendaria del misterio, pues también nos tiene que participar del misterio. Si olvidamos el misterio, o sea, el misterio es algo que ni la poesía lo explica, ni lo explica un sacerdote, ni lo explica nadie. El misterio no hay manera de... O sea, estamos vivos y por qué, y cuándo, y cómo, y por qué estamos vivos. Eso no... O por qué se mueven los animalitos así, los miras y dices, pero si es un perrito y te está fascinado por una simple forma que se mueve. Y estamos nosotros viéndolo, y soy yo, pienso, luego existo. O sea, es realmente, decía Descartes, ¿no? Descartes, que se tenía que pinzar, ¿no?, la oreja para saber que de verdad estaba vivo, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, ¿no?, de sus meditaciones, ¿no? Porque el misterio de la vida es así. Entonces, la poesía pone con palabras el misterio de la vida. Y si lo que te está explicando en poesía es algo muy sencillo, pues no hay misterio. Entonces, en ese sentido, el riesgo de la poesía de la experiencia, como de cualquier discurso figurativo o realista, es no caer en lo pedestre, en lo plano, en el discurso plano, en el discurso que no tiene profundidad. La poesía tiene que tener cierta profundidad. O sea, yo lo que planteo en mi ensayo, o lo que yo trato de hacer en mi obra, mi poesía, es que no sea ni muy plana el discurso, ni muy sencillo, porque entonces deja de ser poesía, es como el naturalismo, ¿no? O que no sea tampoco un jeroglífico, una especie de totum revolutum semiótico, de discurso complejo, que es como muchas palabras esdrújulas puestas, pero que no significa nada, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, pues tiene que haber un término medio, y eso es lo que yo planteo en mi ensayo, el de la tercera vía, es decir, un discurso intermedio. En concreto, yo no renuncio al referente, es decir, yo no renuncio a la anécdota, a contar una historia en el poema, a que el lector conecte con una idea, con una anécdota, y luego pues ya a partir de ahí la intuición del poeta tiene que desarrollarla, evidentemente. Pero la anécdota, como en cualquier poema, puede ser breve o puede ser leve, pero que el lector tenga claro el referente, lo que se conoce en lingüística como el referente, ¿no? Es decir, sabemos que está ahí, de qué se está hablando, de qué habla el poema, ¿no? Que sepamos que el poema está hablando de algo, y no que estemos leyendo y que no sepamos de lo que está hablando, ¿no? Eso nos pasa muchas veces, incluso a los lectores de poesía. Yo creo que, modestamente, yo creo que para mí la poesía tiene pocos misterios. O sea, yo leo a cualquier poeta con absoluta tranquilidad, pero hay veces que, claro, dice, aquí este poeta o no se explica bien, o yo no me entero, ¿no? hay algún problema, ¿no? Y ese, en el momento en el que no hay un referente, no sabe uno por dónde va el texto, ¿no?
¿Nos lees otro poema, otros poemas, Sí. Juan Carlos? Sí. Voy a leer un poema de mi primera época, si os parece, de un poema que ya tiene muchos años, que no he leído antes uno de mis últimos poemas y ahora voy a leer uno de mi primera época. Este poema tiene como 30 años ya, así que lo escribí en el año 93, más o menos, el año 93. Se titula Elegía y es un canto al héroe romántico. Bueno, a mí siempre me han gustado mucho los héroes románticos, desde los poetas hasta los personajes anónimos, y yo me he identificado mucho con esos personajes del prerromanticismo inglés o del romanticismo alemán, y bueno, pues aquí es una especie de canto a ese héroe romántico. Elegía. La noche es el escudo que abarca su mirada, la tierra que rodea desde el riesgo a la tumba. Ya amanece en la posada del acantilado, donde cuelga un farol y un letrero que gime en las tormentas infernales de invierno. Aquí vibra el dominio de la espada, mano que empuña su destino libre y que atraviesa el territorio de la dignidad. Yo prometo la tierra de los sueños, lejana de las leyes de los hombres que ahora contemplamos. Voz inerte, viento, nostalgia. No te apresarán los perros convocados que persiguen el olor de una muerte fugitiva, ni cederán el hambre, los pies siempre cansados, la persistencia del dolor. Yo sé que este horizonte púrpura consigue, como fuego y presagio, el rastro insoportable de la cólera, la luz de la esperanza. Ese es el poema. Bravo. Bueno, pues muy oportuna la lectura de ese poema, porque quería yo preguntarte, digo, muy oportuna para mí, porque me da pie a la siguiente pregunta, que es tus cambios, tus transformaciones o la transformación de tu escritura a lo largo del tiempo en cuanto a fondo y forma, ¿no? Es decir, los temas cambian cuando uno crece, pasa la vida, en fin, te interesan otras cosas. Ahorita nos mostraste pues a este poeta joven pensando románticamente, ¿no? Con esa pasión, ¿verdad? Y bueno, y el de madurez, pues es un poema que va a otro registro, ¿no? Que es un registro más intelectual, más mental. ¿Cómo ha cambiado tu poesía? Pues sí, ha cambiado mucho. Y bueno, yo soy un escritor muy lento de poesía. Ahora estoy escribiendo otro libro, pero he estado 6 años sin escribir un solo verso, un solo poema, desde que publiqué mi anterior libro en 2018 hasta recientemente que he empezado un poema, que he escrito un poema largo y he estado 6 años sin escribir, ¿no? Claro, he hecho muchas cosas, ¿no? He hecho muchas cosas y me he dedicado mucho a estudiar, a leer, y salió mi poesía reunida, este libro de ensayos, que ha sido muy complejo, este libro de ensayos, pero mis 4 libros que yo reúno aquí son 4 volúmenes. Uno salió en el 97, tenía yo 23 años, otro en 2001, otro en 2007 y otro en 2018. Cada año, cada vez he ido espaciando más mi escritura o mis publicaciones, y cada libro, esto es una característica mía, personal, no todos los escritores son así, cada libro de poemas mío es completamente distinto al otro, o sea, es absolutamente, radicalmente distinto al otro. Quizás en los temas haya un sustrato común, quizás, evidentemente eso no puedes cambiarlo, han sido escritos por la misma persona, pero formalmente y temáticamente, y bueno, lo que es el fondo o la ambición de cada libro han sido, digamos, retos
completamente distinto. O sea, yo me propuse hacer algo completamente distinto. Porque lo fácil para mí habría sido repetir el modelo, que ese ya, cuando ya sabes cómo funciona, pues es mucho más fácil. Hablaba Antonio Machado en el Juan de Mairena de la máquina de trobar, ¿no? Esa de la maquinilla así que le da así, y entonces hay muchos poetas que, como ustedes saben, pues publican siempre el mismo libro, ¿no? Publica el mismo libro. Hablaba también Heidegger de ese asunto. Como comentábamos el otro día en la Biblioteca Iberoamericana, Octavio Paz, que dirige aquí la maestra Carmen Villoro, en una conferencia que tuve el otro día, decía, los críticos hablan de que en la obra de Eugenio Montale, el poeta italiano, premio Nobel, ¿no? Pues decían que tenía solo 6 libros de poesía publicados, le dieron el premio Nobel, solo 6 libros de poesía, y decían que ya todo Montale estaba ya escrito en los 3 primeros. Entonces decían, bueno, entonces si de 6, que son poquísimos, ya le sobran 3, pues apaga y vámonos, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Solo con 3 libros ya puedes dejar algo realmente interesante hecho. Bueno, ya me gustaría a mí haber dejado algo realmente como hizo Eugenio Montale, pero en cualquier caso, bueno, yo voy lento, no sé cuántos libros voy a publicar en mi vida, no creo que sean muchos, pero bueno, si soy capaz de 7, 8, yo creo que ya sería súper feliz. Ahora voy empezando a escribir el 5º, y estoy muy animado, la verdad. He estado 6 años que no he escrito nada, tomaba notas, ¿no? Tomaba notas, el teléfono lo tengo lleno de notas, tengo una libretita también llena de notas, versos, ideas, pero no había escrito ni un solo verso, ¿no? Y ni una sola estrofa ni nada. Y ya por fin escribí un poema hace poco y nada, pues estoy en eso y estoy animado para escribir el libro, pero voy lento, ¿no? Voy muy lento. Formalmente yo me exijo mucho, soy muy autocrítico y me exijo mucho, no me gusta repetirme. Contaban del maestro Jaime Sabines, del maestro mexicano, que cuando él hacía sus propias antologías, él eliminaba un montón de poemas porque decía, de este poema ya lo he escrito en este. O sea, él mismo decía que había escrito su propia obra en otros y no quería publicar en una antología poemas que se parecieran, ¿no? Porque decía que ya se había repetido. Y tampoco fue un poeta que escribiera muchísimo, ¿no? Jaime Sabines, ¿no? O sea que realmente pues hay que medirse mucho para no repetirse, ¿no? Muy bien. Ya dijiste que la poesía hispanoamericana ha tenido un efecto en la poesía española, pero en ti, ¿qué efecto ha tenido en lo personal? Y en particular la poesía mexicana, porque quien te conoce sabe que tú vienes mucho a México, que tienes una relación de amistad entrañable. En mi segundo país, vamos, México es mi segundo país. Entonces, has hecho una antología de Carlos Pellicer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a ti te marca lo latino, lo latinoamericano y en particular lo mexicano, Juan Carlos? Pues yo me he relacionado mucho. De los primeros poetas que yo leí cuando era adolescente fue Pablo Neruda, ¿no? O sea, Pablo Neruda es quizás el poeta que más llegó en su momento a España, más leído, también el premio Nobel, aunque bueno, Gabriela Mistral también lo tenía, pero Pablo Neruda fue muy conocido. Las ediciones de Losada, ¿verdad? Las ediciones de Losada de Argentina eran unas ediciones muy accesibles, al menos en España, esos libritos así muy chiquititos de Losada, y yo leí ahí Residencia en la Tierra. Ese libro me marcó muchísimo, yo tenía 17 años y me marcó muchísimo. Me marcó tanto como me pudo marcar en su momento García Lorca, ¿no? Por ejemplo, también un par de años o 3, pues que García Lorca también es otro de esos poetas que te deslumbran, ¿no? En la juventud, ¿verdad? Y que te hacen poeta, te hacen lector y te hacen poeta, te motivan a seguir leyendo y a seguir escribiendo, te deslumbran.
Y Pablo Neruda, que yo dudo de que yo interpretara correctamente al Pablo Neruda de Residencia en la Tierra en aquella época, pero yo estaba absolutamente deslumbrado con Residencia en la Tierra. Aquellos poemas de Sucede que me canso de ser hombre, el Walking Around, o el de Melancolía en las familias. O sea, yo recuerdo que esos poemas a mí me tocaban muchísimo. Y yo creo que yo entendía un décimo, ¿no?, de lo que era, ¿no?, porque eran libros muy complejos. Luego, con los años, pues es como por ejemplo, leer de jovencito Poeta en Nueva York, de Lorca, ¿no? Pues yo aconsejo más leer El romancero gitano, ¿no?, que es como más accesible. Y Poeta en Nueva York es un poemario más complejo. Pues yo había leído antes de Residencia en la Tierra 20 poemas y una canción desesperada, 20 poemas de Homero y una canción desesperada. Me gustaban mucho, por supuesto, pero yo quería ya algo, yo quería enfrentarme ya a lo difícil. Pero bueno, tengo que confesar que yo era un lector precoz, que yo cuando era muy joven, pues yo leía muchísima novela, leí 100 años de soledad, leí muy jovencito, leí grandes novelas y muchas veces me lo planteo, digo, ¿realmente yo comprendí lo que eran esos grandes libros? Bueno, algunos los he vuelto a releer ya de grande, incluso lo he estudiado, ¿no? Lo he enseñado en la facultad, en la universidad, y otros los he vuelto a leer solo por ver si me acordaba de algo o ¿no? Y bueno, yo siempre pienso que sí, que me hizo mucho bien, porque a veces tú sabes, ¿no?, y nosotros que nos dedicamos a fomentar la lectura en los niños, en los jóvenes, hay un libro para cada edad. Si le das un libro equivocado a un joven, puedes crear el efecto contrario, ¿no? Puedes crear el efecto de rechazo, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo era un atrevido. Yo creo que no entendía nada, pero me fascinaba, ¿no? Me fascinaba la lectura, y en concreto Pablo Neruda fue para mí fundamental. Y luego en concreto ya con los años, con mi visita a México, y luego leí muy bien a los contemporáneos. Fueron mis autores. Salió una... Bueno, de algunos contemporáneos, como hay poca obra, pues era muy fácil. Por ejemplo, a Salvador Novo, pues no tiene mucha obra, ¿no? Salvador Novo era muy fácil leerlo. O Muerte sin fin, pues bueno, te leían Muerte sin fin, que salió un volumen muy grueso en España a principios de siglo, que se llamaba así, Los contemporáneos, y fue un libro que a mí me impactó mucho. Leer a los contemporáneos, yo los puse al mismo nivel que a la generación del 27, o sea, fue para mí algo deslumbrante leer. Ahí no estaba Carlos Pellicer, porque Carlos Pellicer siempre ha sido un contemporáneo un poco mayor, pero estaba fuera. Él debería ser contemporáneo, pero a Carlos Pellicer lo leí después y me fascinó, obviamente, y por eso luego le dediqué un libro, un estudio, y me parece que es un poeta extraordinario. Pero bueno, yo creo que, por supuesto, los clásicos los leí en la facultad, ¿no? El Periquillo Sarmiento, Sor Juana Inés, bueno, los clásicos los leí, por supuesto, literatura mexicana o novohispana, ¿no? Los leí en su momento, pero los que me marcaron de verdad fueron los contemporáneos. Los contemporáneos. Fueron los que me animaron mucho a leer más poesía hispanoamericana, y en concreto la mexicana me fascinó. Y bueno, ahora tienes también colegas de tu generación, ¿no?, con los que intercambias mucho, publicas en otros países, haces encuentros y invitas a escritores también, ¿no?, de Latinoamérica. Aquí pues te han publicado, ¿no?, ahora como en el Círculo de Poesía. Así que y publiqué en 2013 en el Tucán de Virginia. Publiqué mi obra reunida entonces.
ahí está. Yo ¿no? de México no puedo nomás que hablar bien porque siempre me han tratado muy bien aquí. Entonces, pues de alguna manera eres un puente, ¿no? Eres un puente entre España, México, la poesía de España contemporánea, la poesía de México contemporánea, y haces mucho esa función, como dice el lema de esta FIL, ¿no? De ida y vuelta, y pues traes novedades, llevas allá, y bueno, pues eso es una labor como dice Carmen, importante. como bien dice Carmen, en la revista Paraíso, que yo coordino, que yo dirijo, si ustedes escriben en internet Paraíso, revista de poesía, ya, el primer enlace ahí, y ahí aparecen muchos autores, tanto mexicanos como bolivianos. Bueno, ahí estamos haciendo un bonito enlace, ¿verdad?, eso, con la poesía hispanoamericana desde España. Que tengo que decir, y esto es algo que no me canso de decir, que tradicionalmente la poesía española pues siempre estuvo de espaldas, ¿no?, a lo que se hacía en América, tradicionalmente. Luego, como dije al inicio de mi intervención, pues vino un jovencito con un libro debajo del brazo que era azul, ¿verdad?, y dio la vuelta a la tortilla y dijo, no, ahora ya se acabó, ¿no? Y desde entonces yo creo que la influencia de la poesía hispanoamericana en España es cada vez más importante, porque hemos dicho Pablo Neruda o César Vallejo, pero para los narradores españoles, ¿qué serían escribir novelas sin haber leído Cien años de soledad, o sin haber Conversación en la catedral, o La región más transparente, o no sé? Es que estamos hablando de que hoy en día para España es tan fundamental la tradición hispanoamericana como la propia tradición española, o sea, es fundamental, ¿no? Incluso había un amigo mío, un poeta español, que venía aquí también y me decía, que venía a América y me decía, es que yo hasta que no fui a América no descubrí realmente mi propio idioma, mi propia tradición, mi propia cultura. Yo creo que es algo que nos enriquece a todos, ¿no? A todos, ¿no? Comparar y leer, porque luego al fin y al cabo es el mismo idioma, pero las perspectivas que hay son muy enriquecedoras, ¿no? O sea, digo yo como español que me acerco a un texto mexicano o me acerco a un texto argentino, por ejemplo, ¿no? Pues es que es muy enriquecedor, ¿no? Eso, ¿no? Eso, y que nosotros podamos acercarnos también a esta poesía novedosa, accesible, fundamentada, muy decantada, como la tuya, Juan Carlos. Pues se va el tiempo como agua, ¿eh? Ya terminamos el tiempo que teníamos disponible. Abro para que un par de preguntas, así muy rápido, porque ya está el siguiente evento por venir. No sé, ¿alguien quiere? A ver. ¿Por qué leer poesía? Tú primero. Bueno, porque la poesía dice cosas, expresa cosas que solo se pueden expresar a través de la poesía. Es decir, un sentimiento, tú lo sientes y tú no lo puedes transmitir, el sentimiento. Bueno, estoy llorando, estoy riendo, tengo miedo, pero en un poema sí puedes transmitir alegría, tristeza, miedo o cualquier otra inquietud. La poesía expresa cosas que solo se pueden expresar a través de la poesía. Eso es algo, si no lo conoces, pues te pierdes eso, ¿no? Te pierdes esa manera de acercarte a una manera de expresión. Es una manera de expresión que te enriquece. Yo no soy de los que dicen que la poesía te hace mejor persona, eso no es cierto, ¿no? Hay mucha gente que le gusta mucho la poesía y son muy malas personas, pero sí considero que te ayuda a expresarte mejor y a conocer mejor tus sentimientos también. Bueno, ya lo dijo muy bien Juan Carlos, y sí, es necesaria la poesía porque es lo que nos permite conectar con el mundo interno
con la experiencia emocional y poderla poner en palabras, que no es fácil porque siempre la experiencia es mucho más grandota que el lenguaje, ¿no? Pero la poesía hace ese intento y roza, digamos, esa certidumbre. Muchas gracias. La maestra Carmen, aparte de ser una excelente poeta, es también psicóloga y aporta ese granito de arena del psicólogo inteligente, ¿verdad? Bueno, es que es necesaria para vivir. Bueno, el libro que se consigue de Juan Carlos Abril está en el C16, Círculo de Poesía, en el stand, y busquen también estos libros de pretextos en el stand de España. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias.